Música y migración. Compositoras y compositores mexicanos en el extranjero. Muy buenas noches, ¿cómo están? Los saludamos este 31 de diciembre de 2022, último día del año. Bienvenidos a esta también última emisión de la serie Música y Migración, compositoras y compositores mexicanos en el extranjero. Una colaboración que llevaron a cabo el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC, y Radio Educación. A lo largo de 6 meses, hemos tenido la oportunidad de conocer la obra sonora de diversos creadores y creadoras, quienes han encontrado, más allá de nuestras fronteras, la posibilidad de enriquecer su trabajo, de inspirarse. Hoy, para concluir este 2022 con broche de oro, este 31 de diciembre, tenemos el gusto de contar con la compañía de Mauricio Valdés Sanemeterio. Él es compositor y artista sonoro mexicano, radicado en Ljubljana, Eslovenia. Su carrera transita en torno a diferentes áreas del arte y sus vínculos con la tecnología, con especial interés en el arte sonoro, la música electroacústica y experimental, así como en la música acústica y la formación. Con un catálogo que incluye obras para instrumento solista, ensamble, intermedia, improvisación libre y guiada, instalación, cine y las artes vivas. Sus trabajos se han presentado en 19 países dentro del programa oficial de diversos festivales, conferencias y simposios en torno de la música y el arte sonoro, abarcando un amplio espectro que van desde el Conservatorio de Moscú hasta la Bienal de Venecia. Enhorabuena. En el campo del desarrollo tecnológico se ha vinculado a instituciones como, por ejemplo, la Universidad Pompeu Fabra, el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica Música, el IRCAM, la Conferencia Internacional de Música por Computadoras, ICMC, siendo el primer latinoamericano que funge como director musical en 2012. Fundador de Ultrasonic Audio, para quien desarrolló un sistema de sonido direccional con base en transductores piezoeléctricos ampliamente utilizados por todo el mundo, y de eso vamos a platicar un poco. También nuestro invitado de hoy es director de investigación y construye el estudio Cuber dentro del laboratorio GECA para el Instituto PINA, esto en Koper. Guitarrista del ensamble Staré, miembro de la comisión permanente del New Music Forum de Eslovenia, improvisador independiente, diseñador sonoro, curador del ciclo Zvokotok de Zavod Splo y también asesor del ISIS Festival de Isola. Esto es solamente un poco de la larga trayectoria de Mauricio. Bienvenido, muchísimas gracias, y por favor, haz el detalle, compártenos el detalle de esta gran trayectoria que tienes. Bienvenido, Mauricio. No, pues muchísimas gracias por la invitación y mi currículum Amplio. bueno, lo único que tendría que decir es que, pues sí, refleja un poco esta necesidad de migrar en diferentes disciplinas, ¿no? En diferentes áreas, en no necesariamente comprometerse de lleno en un área. Eso creo que es una de las cosas que podría caracterizar mi trayectoria, es eso, ¿no? Más allá de la cantidad de años o trabajo que haya hecho, es una carrera basada en la diversificación, ¿no? Que creo que es lo que me ha permitido ser independiente y que se sale un poco del modelo general, ¿no? De lo que estudié, fue composición propiamente. No, y eso se refleja muy bien en este amplio currículum que hemos compartido con la audiencia. ¿Qué representa para ti, Mauricio, formar parte de un proyecto como Música y Migración, compositoras y compositores mexicanos en el extranjero? ¿Qué te hace sentido? ¿Cómo te suena Música y Migración? Música y migración, pues sí, está como dentro de mi trabajo, es una parte
no nada más personal, creo que nunca he pertenecido a ningún lugar. Me he movido desde muy chico y soy hijo de inmigrantes, bueno, de familia de inmigrantes, y tengo de alguna manera como esta necesidad de no pertenecer a un grupo definido, entonces me siento muy contento de formar parte de la apertura a músicas que no necesariamente son las hegemónicas, Mm. que, que tengo como esta manera también de trabajar con música para bocinas, donde no sucede nada en lo visual, donde no existe ninguna partitura, y el resto de los y las participantes pues me siento muy contento de pertenecer a esa selección, ¿no? Entonces, muy Y agradecido. además de presentarte en lugares que han sido asignados por la visualidad, ¿no? Como la Bienal de Venecia, por ejemplo. Sí, y fue un proyecto extraño, porque fue en el pabellón de Indonesia, donde pues, no tengo ningún vínculo, pero trabajé con un artista que hacía, bueno, hace muchas instalaciones y Sí. necesitaba precisamente bocinas direccionales, entonces creé un sistema para la obra, donde existían una pieza muy dura um, sobre la masacre de los estudiantes en Indonesia, la persecución de los socialistas y los comunistas, y era una pieza muy dura en la que tratábamos de crear o de recrear algunas de las ilusiones o de la fantasía que tenía esta artista para trabajar, Elizabeth Ida. Y fue un proyecto muy interesante porque nunca me esperé trabajar en un festival así, ¿no? Ujú. No es algo que esté dentro del espectro de mi profesión. Así es, pero como bien lo dices, este amplio rango de la disciplina, ¿no? Sí, y de estar en lugares incómodos, que también es algo que me gusta mucho. De estar en la composición, donde algunas veces parece que soy más investigador o más compositor electroacústico, o cuando improviso, que parece que soy más músico. Y ese lugar en donde, no sé, me gusta estar ahí. Me gusta mucho la provocación también de estar en lugares donde se supone que no Sí. pertenece uno, ¿no? O que pertenece, pero o sea, que se puede de alguna manera o sea, no necesariamente ser un especialista en esa área, donde se pueda transitar, se pueda entrar y salir. Y así me ha gustado mucho mi trabajo. O sea, estoy muy contento con esa flexibilidad. No me imaginé nunca trabajar en una sola cosa, ¿no? Claro, Mauricio, cuando tú dices un lugar incómodo, ¿te refieres a, a qué? Porque de pronto parecería que la vida de migrante tampoco es sencilla, ¿correcto? No, y menos en un país que tiene 35 apellidos, ¿no? Te dice mucho tú dices un apellido en Eslovenia y saben de qué región viene tu apellido, de dónde viene tu familia. Entonces, Ajá. es un sistema bueno, una sociedad que ha sido muy hermética, aunque ha pertenecido a muchos países, o ha sido parte de muchos países y de imperios, uh, tiene esta como singularidad. Es una sociedad bastante homogénea, donde los inmigrantes pues son es una excepción, ¿no? Hay pocos inmigrantes, y la mayoría de los inmigrantes son de ex Yugoslavia, ¿no? Ujú. Hay muy poca migración latinoamericana, pero bueno, también es un país que es nuevo, es un país que tiene menos de 30 años, ¿no? De ser independiente. Entonces las cosas están cambiando, me ha tocado llevo viajando mucho a Eslovenia porque mi esposa es de aquí, Ajá. tengo desde 2004 viniendo, son casi 20 años, entonces me ha tocado ver mucho de los movimientos. Yo llegué el día que Eslovenia se unió a la Unión Europea, la primera vez que vino. Entonces, Ajá. desde entonces ahora el cambio ha sido muy radical. También una de las cosas por las que tuve o quise diversificar es porque cuando yo llegué aquí, la música en México, yo sentía que estaba en una vanguardia, no me gusta la palabra vanguardia, pero digamos que estaba mucho más actualizada con los formatos actuales que Eslovenia. Eslovenia seguía haciendo música, sobre todo la música académica, Ujú. era música todavía muy ligada al nacionalismo o muy modernista o posmodernista, como que no existía todavía ese espectro que tenemos en México, ¿no? Entonces, al llegar aquí, la academia me quedó un poco, me quedé fuera, no sentía que pertenecía ahí y tampoco quise doblar las manos como para Claro. asimilarme, ¿no? Entonces, me uní mucho a la escena de improvisación, que a pesar de haberlo hecho en México, la improvisación libre que hacíamos allá tiene otros propósitos o tiene otros antecedentes. La forma en la que lo hacen aquí o la forma con la que me encontré cuando llegué acá era, me resultó apasionante, simplemente por la falta de control sucedían cosas que nunca había escuchado.
Encontré cosas sonoras que no necesitaban una partitura, que no necesitaban una justificación de análisis, pero que en el momento, al tener, no sé, X número de músicos en el escenario, se pueden lograr cosas o pueden llegar a conclusiones sonoras únicas, ¿no? Entonces me tiré de cabeza en esos 10 años. Y Sí. poco a poco también he ido regresando a la academia con los festivales que mencionabas que trabajo acá. Uno de ellos está en la Filarmónica, en la Academia Filarmónica de Ljubljana. Justo Ujú. ayer cerramos el ciclo, el festival, y tenemos 10 años haciendo este tipo de cosas. Entonces está cambiando también. Es un terreno fértil donde hay mucho talento, sobre todo en la ejecución. Hay ejecutantes de primer nivel y la improvisación, que también es algo que como decía, me llamó muchísimo la atención. Muy bien, estamos conversando este último día del año, este 31 de diciembre de 2022, con Mauricio Valdés San Emeterio. Él es compositor y artista sonoro mexicano. Y yo de pronto, Mauricio, pues me fui a la zona de los Balcanes, o sea, empecé a ver algunas imágenes de los Balcanes, dije, Ljubljana, ¿por qué Ljubljana, Eslovenia? Ya un poco nos dijiste y ya tenemos, digamos, unas pistas de por qué estás allá, ¿no? Tu esposa, la Claro. familia, sobre todo este escenario que nos pintas, que nos ubicas, ¿no? De hace ya décadas, ¿no? Donde sigue siendo tierra fértil. ¿Y cómo fue que te llegaste a establecer allá? Te lo comento porque entre esta, digamos, entre esta asomada que di a Eslovenia, pude apreciar que siendo la capital, ¿no? De Eslovenia, también es un lugar que atrae mucha vida universitaria, ¿no? De pronto como que se distingue por eso, ¿cierto? Cuéntanos, por favor, Correcto. también cuál ha sido tu rol ahí. Bueno, hay muchos programas europeos para intercambio de estudiantes, entonces eso genera un flujo en las capitales, sí, esencialmente en las capitales, aunque también dependiendo del país hay lugares donde tienen otras formas de especialización que atraen a los estudiantes también, pero sí, en un país tan pequeño como Eslovenia, casi todos los estudiantes que vienen de intercambio vienen a hacer este programa de Erasmus, y hay otro que se llama Erasmus Plus, también tiene otros que son para profesionales. Genera una circulación de jóvenes de todo el continente, o digamos de la Unión Europea, y eso también ha traído mucha pluralidad en el arte. Cuando llegué, como mencionaba, había mucho más, yo me sentía muy cautivado por el teatro acá, que no lo conocía también. Bien, ajá. La primera vez que oí hablar del teatro de Eslovenia fue en México, en el Festival Cervantino. Me viví en Guanajuato muchos años, y Tomás Pandur fue a México, no me acuerdo en qué año, haber sido 2001, 2002, pero sí cuando llegué fue una cosa impactante, no conocía lo que hacían, no conocía tampoco el teatro con nuevos medios, donde se hacen cosas inmersivas, y eso también fue un lugar donde me siento muy, muy cómodo ahora, pero que no conocía, ¿no? Entonces, entre eso y la calidad de vida, la seguridad, el punto geográfico en el que está es muy cómodo. Estás en Venecia en 4 horas, en Viena, en Budapest, Zagreb, es una ciudad muy interesante. Y pues, la comida también es genial. Tienen un culto a la comida sana, que también era algo nuevo. Siendo de México, habiendo crecido en Chihuahua, para mí nada más era la carne asada, ¿no? La mayoría de la comida, carne, 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 aquí se come de todo y tiene mucho que ver también la dieta por las temporadas del año, que era una cosa nueva. Entonces, me gusta mucho vivir acá. No es fácil, no es un lugar fácil. Socialmente es difícil entender algunos códigos al principio, pero yo creo que, pues sí, a base de trabajo uno se va ganando su lugar, ¿no? Mauricio Valdés Emeterio, ¿de qué manera mantienes relación con México desde el punto de vista creativo? Creativo, ajá. Al principio fue muy, muy fuerte porque la improvisación libre es un gremio muy marginal. Entonces yo podía hacer 60 conciertos al año, 50 conciertos al año, y era muy complicado económicamente. Los primeros años era muy difícil, pero entonces regresaba a los lugares donde tenía algún vínculo de trabajo profesional. Estuve dando muchas clases, tengo trabajando con la ESAI de Yucatán desde su fundación.
Entonces, mi hija mayor vive en México, entonces siempre traté de tener una manera de ir a México, trabajar y regresar acá. Pero los últimos, yo creo que desde pandemia también, ¿no? Tomé la decisión de dejar de viajar o no depender de los viajes y empecé a hacer todo acá. Un poco antes, yo creo que 2018, 2019, empecé a tratar de concentrarme más en establecer todo mi panorama profesional aquí que en México. Sin embargo, tengo muchos amigos, voy 2 o 3 veces al año. Mi familia, mis padres siguen allá en México. Toda mi familia está en la Ciudad de México, excepto mis padres. Ah, Ellos están en Chihuahua. Mis padres se quedaron en Chihuahua, salimos de la Ciudad de México cuando yo era muy chico, crecí allá y luego me fui a Guanajuato, pero mis papás se quedaron ahí y son felices viviendo en Chihuahua, incluso durante la época tan terrible que pasó el Estado, ellos estaban contentos, entonces tienen muy hecha su vida ahí. Mis hermanos también se fueron, mis hermanos, los dos están en Estados Unidos. Y pues sí, mantengo una relación más personal que profesional. Sí, sí voy, veo cosas de lo que me interesa, veo a mis amigos. Prácticamente todo mi círculo de amistades en México están relacionados con el arte o con la cultura de alguna forma. Entonces sí me entero, sí investigo muchas cosas, pero tengo muy poca actividad profesional aún. O sea, se ha reducido muchísimo, ¿no? Mauricio, finalmente pones sobre la mesa trayectorias, ¿no? Y además no nuevas, sino de una manera muy constante. Tú nos cuentas, digamos, lo que viste cuando llegaste a Eslovenia. Y ahora Ujú. que vienes de pronto a México, me gustaría preguntarte, ¿percibes tú alguna condición, por ejemplo, de la audiencia de este tipo de arte, del arte sonoro, de la música electroacústica? ¿También esta audiencia ha tenido una trayectoria aquí en México? Yo ¿Cómo siento que ves? sí. O sea, si nos remontamos a cuando yo empecé a estudiar y hacíamos un festival en Guanajuato que se llamaba el Callejón del Ruido, y el público que llegaba ahí y la resistencia que había a lo que vemos ahora, la diversidad, la diversificación, la diversidad de voces que hay y estéticas que hay en México, Sí, ensambles que hay. O sea, habían 3 ensambles, había un cuarteto de cuerdas, un ensamble de percusiones, un quinteto de alientos y era todo lo que había, ¿no? Había muy poca música de cámara y había muy poco público y los programas normalmente eran bastante, no conservadores, pero estaban mucho más ligados a la tradición. Yo siento que hay músicas hoy en día en México que ya son parte de los nuevos medios, que no necesariamente pertenecen a la tradición centroeuropea, que también es un poco una dicotomía, ¿no? sí. Llegar a México, estudiar a un conservatorio y a decir que eso es la realidad, pues es un poco complicado. Yo creo que ahora ha ido cambiando y sí hay un público mucho más conocedor que está especializado. No veo tanta crítica especializada en la música contemporánea, pero a lo mejor es porque no lo conozco, ¿no? No sé qué hay. Pero cuando yo me fui o cuando dejé de trabajar tanto en México, sentía que todo eran flores, ¿no? Todo es maravilloso, estos adjetivos así, pero no había como una materia como para poder analizar qué es, cuáles son la unidad de valor de las obras, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que en eso ha cambiado mucho, pero sí, no tengo tanto contacto como para saber exactamente cuál es el estado actual de la audiencia, ¿no? Pero por Eh, lo que veo, sí. Sí, me parece que se ha fortalecido, ¿no? Que han pasado algunas décadas y que ahora podemos hablar más o tener más escenarios en la radio, en los museos, en los centros culturales, ¿no? En estos jardines sonoros que de pronto encontramos en la ciudad, ¿no? Donde vamos escuchando algunas piezas de arte sonoro, de música electroacústica. Bien, pues vamos a escuchar. Hoy nos presentas la pieza, Mauricio, RNN1, una pieza donde la improvisación libre y la música instrumental contemporánea pues tienen un lugar importante. Cuéntanos, por favor, ¿qué escucharemos en ella? Pues es una pieza donde trato justamente justo lo que mencionabas, o sea, están mezcladas varias áreas. Tengo una curiosidad ah, como muy inocente, creo yo, relacionada con la inteligencia artificial. Es una curiosidad porque creo que necesitamos los compositores de alguna forma vincularnos con eso. Los procesos, las conferencias donde he estado y en los paneles donde he estado escuchando lo que se hace, creo que estamos muy al margen y lo vemos como algo muy inocente todavía,
y quise abrir la puerta e investigar un poco cómo entendería algunas de las partes técnicas un poco aburridas, pero cómo estos datasets o estos bancos de datos, cómo se pueden utilizar cuando uno pone a analizar a una red neuronal música que no es tonal, ¿no? Ujú. Es una investigación o una experimentación en ese sentido, tratando de extraer algunos parámetros o algunas formas de describir la música que hacía cuando improvisaba diario, cuando trataba de que eso fuera el centro de mi profesión, o cuando lo fue. Entonces tengo un archivo enorme de esos años y me puse a crear un poquito de materiales a partir de lo que drenan estos descriptores nuevos o estas formas de analizar el sonido que no necesariamente está ligado a la música tonal, por ejemplo. Ujú. ¿De qué Y eso, año es? este es que habrá sido 2020. Esto fue, yo creo que fue no, ya fue en la pandemia. Fue en el Porque fue confinamiento. también, Ujú. justo en la pandemia fue cuando empecé a hacer otra vez música para bocina, música para instrumentos de bocinas, donde creo yo que en la pandemia algo que me pasó fue escuchar la música sin nada visual, fue como muy fresco. Es algo que no tenía, tenía tiempo de no hacerlo, estaba muy ligado a la parte visual, ya sea la partitura o al evento escénico, al Sí, fenómeno escénico. Y cuando se remueve todo eso, yo creo que es una forma de atención diferente, una forma sí. de escucha diferente. Algunos le llaman música, escucha profunda, no sé si para mí aplica, pero es una forma de escuchar sin ningún otro parámetro más que el sonido. Ujú. Entonces quise adentrarme también en ese archivo y buscar la manera de ligarlo a lo que yo considero que es la música que voy a hacer por los próximos años. No sé cuántos, pueden ser 2, pueden ser 10, no sé cuánto va a durar, pero actualmente estoy dedicado completamente a la música. Acabo como mencionabas, donde trabajo en un instrumento de bocinas y estamos tratando de hacer que la gente se siente a escuchar sin ningún prejuicio, sin ningún análisis previo, sin ninguna una regla que mida cuáles son los valores a partir de las convenciones o de las funcionalidades de la música, ¿no? Sino, Muy bien, pues vamos a escuchar. Los invitamos a todos, amigos de Radio Educación, a escuchar a continuación RNN1 de Mauricio Valdés Sanemeterio, aquí en lo que es el último programa de la serie Música y Migración.
Escuchamos RNN1 de Mauricio Valdés San Emeterio, quien nos acompaña en esta última emisión de Música e Migración, compositoras y compositores mexicanos en el extranjero, este 31 de diciembre de 2022. Antes de despedirnos, Mauricio, nos gustaría que nos platicaras un poco sobre tus futuros proyectos ya para el año que inicia mañana, el 2023. Nos deseas un poco de estos ejercicios que haces de escucha. ¿Alguna otra cuestión que quieras agregar? Bueno, pues primero que nada, o antes que nada, muchas gracias por la invitación, Angélica, y a todo el equipo y al CEPROMUSIC por la invitación. Ha sido muy agradable la charla y el proceso, y he disfrutado mucho las entrevistas que han hecho. Yo creo que es un espacio muy, muy necesario para poder ventilar algunas de nuestras inquietudes, nuestras formas de pensar o conclusiones, o la forma en la que llegamos a estas conclusiones. Y planes a futuro, tenemos un proyecto grande en un consorcio de instituciones. En el laboratorio donde trabajo recibió unos fondos para hacer investigación y estamos dedicados 20 meses. A partir de abril vamos a estar 20 meses solo haciendo
proyectos de sonido inmersivo, diseñando otros tipos de instrumentos. Estoy muy concentrado en hacer algún tipo de controlador para generar música inmersiva. Y pues sí, es de tiempo completo, los próximos 2 años casi. Van a ser nada más trabajar en eso. Muchísimas felicidades. Ahora, yo creo, espero encontrar tiempo para poder producir algo. No, seguramente sí. Mauricio Valdés Emeterio, muchísimas gracias, muchas felicidades por este proyecto, por este financiamiento que es importantísimo, porque tributa a la música contemporánea. Y también, pues, lo mejor para ti este 2023, lo mejor para nuestra audiencia de Radio Educación. Y les agradecemos que hayan estado con nosotros en estos 6 programas de música y migración, compositoras y compositores mexicanos en el extranjero. Desde Radio Educación les deseamos un muy buen, saludable y feliz y alegre 2023. Yo soy Angélica Cortés, les enviamos un gran abrazo y Mauricio, hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Gracias. Música y migración. Compositoras y compositores mexicanos en el extranjero. CEPROMUSIC y Radio Educación.